Si no, no nos va a dar el tiempo. Gracias por la espera. Aparentemente es un problema de sistema, ¿sí? Suelen ocurrir estas cosas. Nunca me ocurrió, pero bueno, siempre hay una primera vez. ¿Cómo están? Buenas tardes. Avísenme, por favor, si alguien solicita ingreso, porque vieron que los Zoom personales de uno tiene que ir admitiendo. Recuerden que más a finalización de la clase voy a pasar lista, lo cual les había pedido, por favor, si son tan amables, de renombrarse. Ya ahora ingresaron así, pero cuando volvamos a ingresar, porque estos Zoom duran 40 minutos, ingresen apellido y nombres, y el número del legajo. Así para pasar lista es más fácil, ¿sí? Bueno, avísenme si hay algún participante más. Ahí está. Bueno, en principio les quiero decir que la clase esta no va a ser grabada. Tampoco está permitido grabarla porque la idea es interactuar con ustedes. Como esta es una contracursada, lo que se ha decidido es que ustedes tengan una clase sincrónica los días lunes. Vamos a ir rotando los diferentes profesores y vamos a abordar cada profesor un autor diferente con una temática diferente. Yo ya les cargué el cronograma y algo de bibliografía ya les subimos, aunque fíjense si entran en la categoría Levenson, está dividido en lugar de... yo los voy a silenciar y cualquier cosa si quieren hablar, se vuelven a activar el micrófono porque se sienten ruidos, ¿sí? Ahora sí. Les decía entonces que en la categoría Levenson, si bien van a ver distintos textos de Levenson, la profesora Palumbo le subió un archivo, pero que está bastante ilegible, así que yo les volví a subir el mismo archivo, pero legible. Recién, mientras estaba tratando de solucionar esto, le subí el archivo de Levenson, introducción, capítulo 1, que es lo que vamos a ver hoy, pero para leer ustedes tomen ese, porque el otro está escaneado manualmente, este también, pero bueno, ya con todo esto de la virtualidad hemos aprendido a escanear un poquito más legible, desde los celulares o de esas cosas, entonces el anterior está un poco borroso, ¿sí? ¿Se entendió esto? Hay dos archivos iguales subidos en la categoría Levenson, ¿sí? El que tienen que leer es el que le subí yo, porque es el que está más legible. Es lo mismo, pero nada más que se lee mejor. Bien. En esta contracursada ustedes no van a tener, digo por aquellos alumnos que a lo mejor la estén recursando, no va a estar dividido por unidades según el programa, sino va a estar dividido por autores y por temáticas según los distintos profes, ¿sí? Falta agregar categorías al aula virtual, porque, bueno, estamos teniendo problemas con esa página se creó nueva, entonces no hemos podido, yo por ejemplo no tengo permisos para agregarles categorías, como para subir bibliografía adicional y demás. ¿Hasta ahí alguna consulta, alguna pregunta? Perdón si hablo demasiado rápido, espérenme, porque estas situaciones generan mucha ansiedad
cuando las cosas no salen como uno las tiene previstas, ¿no? ¿Alguna duda? No, Claudia, por ahora. Gracias, querido. Bueno, les comento, bueno, mi nombre es Claudia Mamolite, el otro día creo que me presenté, pero bueno, fue más que nada presentar la materia y el equipo y la modalidad. Seguramente muchos de ustedes me conocen o no, porque hay nombres y apellidos que me resultan conocidos, como Magalí, como Natalí, como Nicolás, como Octavio, como Estefanía Paz. Yo por ahí los rostros no me los acuerdo mucho por este tema de la virtualidad, ¿no? Pero sí por ahí los apellidos me los acuerdo, algunos. Ahora, no me pidan que asocie apellido con rostros en esta virtualidad porque es un poco complicado. Bien, todavía hay gente para admitir. Bueno, no sé si han tenido problemas para ingresar a la página o esas cosas porque está, vuelvo a repetirles, está un poquito complicado. Y bueno, nosotros obviamente vamos a tener paciencia a ustedes y ustedes espero que nos tengan paciencia a nosotros hasta que esto se normalice, ¿sí? Porque también es una modalidad diferente la que hemos adoptado para esta contracursada, tanto en la metodología de dar las clases como en la bibliografía y en material de estudio. Respecto al horario, que el otro día algunos consultaron, que estaban trabajando, nosotros lo vamos a considerar, obviamente, pero tengan en cuenta, estudiantes, que esta es una contracursada. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes en el primer cuatrimestre, esta es una materia que corresponde al primer cuatrimestre, no al segundo. Y en el primer cuatrimestre tuvieron al menos 4 ofertas, o sea, la oferta de Luján, la de Chivilcoy, la de Campana y la de San Miguel. Por lo tanto, en esta contracursada es probable que haya personas de diferentes centros regionales que por alguna razón se anotaron en la contracursada debido a que no pudieron hacerlo el cuatrimestre anterior. Lo que quiere decir esto es que cuando nosotros nos anotamos en una contracursada, que históricamente las contracursadas se crean para que los alumnos puedan completar su trayectoria, porque les falta poco para terminar la carrera, entonces, o porque le traba alguna cuestión, entonces cuando hay una gran cantidad de alumnos que piden las contracursadas, se dan. Como esta materia históricamente fue pedida, digamos, hace muchos años que fue pedida como contracursada, está de alguna manera instalado o institucionalizado el hecho de que haya una contracursada, ¿sí? Pero recuerden siempre que las contracursadas son excepcionales. O sea que no siempre puede haber. Sugerencia, ustedes siempre traten de anotarse en la cursada que les corresponde al cuatrimestre según el plan de estudios. ¿Alguna duda sobre esto? Por eso les decía respecto al horario el otro día, que si bien nosotros vamos a tener consideración, ustedes sabían que las contracursadas realmente se hacen en horarios donde por ahí tanto los profesores como los alumnos tienen disponibilidad. Normalmente en nuestra universidad las cursadas son entre las 5 y las 6 de la tarde, y cuando hay materias así más temprano es porque son contracursadas, salvo que esté instalado materias de años anteriores, que por ahí los alumnos
no están trabajando, pero como en general nuestra universidad, me escuchan con este tono de voz porque yo estoy con problemas en las cuerdas vocales y no sé si hablo muy fuerte o muy bajo. Les pido disculpas si por ahí hablo muy fuerte en algunos momentos porque no me sale muy bien la voz. Con esto de la pandemia, no me agarró COVID, pero me agarró este problema en la voz. Bueno, gracias. ¿Se entendió lo de la bibliografía? Sí, profe. Gracias. Hay una categoría también que dice Svarten y Edkin, que ahora pedí a la profesora Palumbo que abra una específica para Svarten solo, porque, bueno, en principio conmigo van a trabajar en esta contracursada. Si quieren, si son tan amables por ustedes mismos, porque no van a tener a lo mejor, como decía, las clases grabadas o la clase en video, por más que no se grabe, yo muchas veces hago los videos hablando yo sola, pero por ahí tengo preparados videos por otros temas, y no específico lo que vamos a ver acá. Entonces, tomen nota los temas que van a ver con cada profe, ¿sí? Cada profe, cuando le toque su lunes, le va a decir tal vez el tema en ese día o los temas que van a ver. En el cronograma está, pero está todo puesto como equipo docente, porque también existe la posibilidad que si alguno de nosotros se nos superpone la tarea con otra materia, yo por ejemplo con la profesora Palumbo el lunes que me tengo que rotar con personal, entonces conmigo van a ver 3 temas. Uno es el capítulo 1, la introducción de el libro La perspectiva ética en las organizaciones, de Aldo Schlemenson. Vamos a hablar sobre el tema de la ética y el tema de el rol del analista. Tal vez dentro de 3 o 4 lunes, 3 lunes, calculo, vamos a ver Svarstein, pero se van a encontrar con que hay textos que son de Etkin y Svarstein, o sea, que trabajan como equipo, los autores, y yo voy a trabajar un texto que es de Svarstein solo, de Leonardo Svarstein, que es el capítulo 5, que es el que habla de organizaciones, instituciones, tensiones entre instituciones y organizaciones, fuerza instituyente, bueno, eso lo vamos a ver en su. Y... Profe, disculpe, capítulo 5 dijo, ¿no? Sí, queridos. Perfecto, gracias. Que no está subido todavía, ¿sí? Se subió uno de Etkin y Svarstein, que creo que lo va a dar la profesora John, no sé qué. Ok, gracias. El que les estoy comentando, no de nada, el que les estoy comentando yo todavía no lo subí porque no tengo acceso a subir. O sea, a subir archivos, subí recién el de Lemenson, pero no a subir categorías, ¿sí? Porque en vez de definirse como en unidades didácticas, se definió por autor las categorías en este aula virtual, lo cual hace que tuvimos que configurar un aula totalmente distinta a la que teníamos en análisis tanto en San Miguel como en Luján, ¿sí? Si alguno la está recursando, obviamente los textos son los mismos que han tenido en las cursadas, solamente que, vuelvo a repetirles, cada uno va a trabajar un tema en particular en vez de unidades didácticas.
Yo veo algunos que creo que cursaron conmigo el cuatrimestre pasado en Luján, ¿puede ser? Sí, profe. Sí, yo era uno. Pero Sí, puede ser, profe, yo Nicolás, que también. vos dejaste, ¿no? Yo sí, tuve que dejarla porque tenía demasiadas cosas. Claro, me pareció que te envié en la lista, pero después que no continuaste. Y Sí, sí. Eliana, ¿vos también dejaste? No, profe, yo quedé libre y me presenté a rendir el final y me fue bien en la parte práctica. Hice el escrito, pero no probé el oral. Entonces decidiste recursarla. Sí, profe. Está bien. Bueno, es una buena decisión. Y después la veo también a Natalie, que no sé por qué me resultas tan familiar, Natalie. ¿Sos de campaña vos? No, también la hice en Luján el cuatri pasado. Ah, por eso. Entonces, me parece que te vi en un Zoom que defendían un trabajo o algo así, ¿puede ser? Porque en las clases a veces no lo veía. Ah, ¿no? Y después No. también hay otra alumna que me sonaba por aquí. Leticia, ¿también sos de cuatrimestre pasado? Ah, ¿cómo te va? Estefanía, sos de personal, ¿puede ser? Ah, me sonaba tú. Menguchi, ¿con qué lo hiciste? ¿Cuatrimestre pasado también? Sí, en Luján también. Bien. Y bueno, yo ya había visto algunos más, pero ahora no los veo. Bueno, éxito. Le vuelvo a repetir, esta materia es muy compleja, tiene un alto grado de especificidad, quiere decir que, perdón si soy redundante, porque claramente ustedes están muy cerca de graduarse, pero nunca está de más explicar esto. Algo que tiene un alto grado de especificidad significa que es muy específico y que es una de las materias que les va a brindar, así como, por decirlo de alguna manera, impuestos o auditoría para los que estudian la carrera de contador, que yo también soy contadora, por eso les puedo decir desde esta mirada, desde este lugar, la importancia de esta materia. Así como es impuestos y auditoría para un contador, esta materia es una de las materias que a ustedes les va a dar herramientas para trabajar en forma independiente como consultores. Y es una de las incumbencias y de las actividades específicas que están dentro del perfil del licenciado en administración según el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, ¿sí? Por lo tanto, a veces cuando creemos que el licenciado en administración en el mercado laboral tiene menor inserción que el contador, esto no es así. El tema es que a veces desconocemos exactamente cuál es el alcance de nuestra profesión. Y esto, se los digo, ustedes saben que nuestro equipo está compuesto por, en este caso, en esta contracursada, por 4 profesionales claramente diferentes, no solamente diferentes porque somos personas diferentes, obviamente, sino diferentes en sus perfiles de títulos y en sus perfiles laborales, ¿sí? El profesor Alberti es licenciado en, en Administración Pública, es magíster también en Administración Pública y doctorando en Ciencias Políticas. Esto se los comento así, como un chisme, ¿no? O sea, no tomen nota, porque si no se los dice él, pero realmente es un genio, es docente, es investigador, categorizado a nivel internacional, expuesto en congresos en París, en Europa, en España. Realmente, y bueno, fue profesor de la UBA y sigue siendo, lo creo.
fue director del Centro Regional de San Miguel, fue secretario académico, o sea, es un genio. Realmente fue profesor mío, y realmente cuando fue profesor mío, fue uno de los profesores que más amé, entre comillas, ¿no? Por sus saberes, ¿no? Esas personas que vos te quedás 2 horas, 3 horas escuchándolo y admirando lo que dice. La profesora Palumbo es socióloga, así que tiene una fuerte mirada, impresionante mirada, por decirlo así, desde la sociología, y a su vez maestrando en Derecho Laboral, entre otras, ¿no? Le estoy diciendo las cuestiones. La profesora Giorno es licenciada en Trabajo Social, es licenciada en Administración y Contadora Pública. Y bueno, y en mi caso, mi título de base es profesora de educación primaria, así que fui maestra de grado muchos años. Soy licenciada en Administración de nuestra casa, de los primeros graduados de la reapertura en el 91, y contadora pública, la primer graduada de contadora del Centro Regional, actualmente San Miguel, antes se llamaba Centro Regional de San Miguel. Así que soy toda una historia, soy leyenda. Sí, porque bueno, saben que cuando nuestra universidad se reabrió, el grupo de estudiantes al que le habían cerrado en la universidad y tuvieron que terminar en la UBA, bueno, ellos fueron los que gestaron la creación de la carrera de contador, y en ese momento tenías que ser primero licenciado para ser contador. Se había instrumentado como un posgrado. Después, obviamente, con la acreditación y con todas estas cuestiones a nivel país en general, la carrera de contador obviamente es una carrera de grado igual que la del licenciado, y quedó como una carrera de grado, pero en nuestra universidad era condición sí o sí ser licenciado en Administración. Actualmente esto cambió, y ustedes pueden ser primero contador y después licenciados, o pueden ser licenciados y después contadores, o puede ser una sola cosa y no continuar la otra, o pueden hacer las dos simultáneas. Hoy tienen otras, digamos, otra forma de abordar las dos profesiones si es que les interesa. Bien. ¿Alguna duda sobre esto? Entonces van a tener miradas por ahí muy diferentes, y esto es lo bueno que ustedes como estudiantes tienen que capitalizar, ¿sí? Que no, nosotros obviamente no le vamos a poder dar todo el contenido, porque si no, por eso ponemos videos o ponemos un CD y listo, pero acá lo importante es que nosotros podemos traer cosas desde nuestra experiencia personal. El otro día el profesor Alberti les traía su experiencia como analista. Bueno, en mi caso, por ejemplo, yo fui jefa del área contable, de impuestos y de recursos humanos en una multinacional durante 15 años. Fui becada por IBM Argentina en su momento cuando estaba estudiando, la única becada de nuestra universidad, y además hice análisis organizacional en forma independiente en 3 empresas puntualmente, ¿no? En una empresa gastronómica también a nivel internacional, en una empresa de publicidad, que es una de las empresas más importantes del mundo, que es la creadora de la publicidad de Philips. Vean Mad Men. Bueno, obviamente por una cuestión ética no voy a dar nombres de empresas, porque por ahí menciono alguna que otra cuestión, entonces no hacen el caso. Pero
Estas son las dos empresas, sobre todo esta de publicidad, donde hice un análisis organizacional, digamos que me llevó bastante tiempo y trabajando sola. Pues es importante que ustedes tengan estas herramientas, porque si quieren trabajar en forma independiente, como consultora, es una herramienta fundamental. Y si trabajan en relación de dependencia, bueno, van a estar un poquito, por así decirlo, contaminados con la perspectiva que tiene ya la organización. Siempre es bueno, y ya estoy introduciéndome al rol del analista, siempre es bueno que el analista sea objetivo e independiente y que no pertenezca a la empresa. Bueno, dicho esto, voy a compartir pantalla. Primero vamos a hablar sobre la ética en sí misma, tema muy olvidado hoy en día. Y después, si nos da el tiempo, veremos que sí, si no, vamos a hablar sobre el rol del analista. A ver, antes de compartir pantalla, me gustaría escucharlos a ustedes un poquito, a ver qué entienden por ética y por qué creen que es importante ver estas nociones en esta materia. Pueden activar sus micrófonos si quieren. Los escucho, pero no los escucho. Sí, Nicolás. Yo lo que entiendo por ética es lo que muchas veces como que lo que trata de delimitar lo que está bien, obviamente entre comillas, y lo que está mal en una sociedad, por así decirlo, ¿no? O sea, lo que nosotros creemos que está bien y está mal es una construcción social, ¿no? Que viene desde hace un montón de años. Exacto. Que nos permite convivir, por así decirlo. Hay un marco regulatorio de leyes y normas, y obviamente que eso, con el avance de la sociedad, se va modificando constantemente, ¿no? Porque es como si hay algo que rija a la sociedad, como que también está bueno que si la sociedad cambia y cree que hay cosas que tienen que modificarse, se modifiquen. Pero es la opinión personal que tengo del tema. Es más que una opinión personal, es una opinión muy interesante, porque excede la opinión personal, sino que estás diciendo en base a se nota que has estudiado, digamos, esta carrera, se nota que has leído, no estás haciendo una opinión desde el sentido común que puede decir cualquier persona que no esté estudiando esta carrera. O sea, se nota lectura detrás, ¿no? Y además... Bueno, gracias. Me alegro. Sí, ha funcionado. Muchas veces plantean esto del bien y del mal, y vos muy bien lo has dicho, ¿no? Es una construcción social y que esto va cambiando. Y por suerte, fíjense, si alguno vio o leyó de Shakespeare, El Mercader de Venecia, si lo leyó, y si no, hay una película que hicieron en función porque obviamente es teatro, ¿no? Entonces Shakespeare es teatro, y llevado al cine a veces se pierde mucho de lo que es el texto original de lo que es el teatro, ¿no? Entonces, acá me dice que la reunión termina en 10 minutos. Si se nos corta, nos volvemos a conectar enseguida, así yo puedo dar acceso inmediatamente, ¿sí? Bien, quería terminar esta idea. Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, El Mercader de Venecia, de paso, si les interesa leerlo, bueno, yo soy un amante de teatro, porque además de todo lo que le dije, soy escritora y hice teatro muchos años. Pero en esta película se ve claramente cómo en la sociedad capitalista, cuando empieza el capitalismo, los prestamistas
O sea, te entregaban un determinado monto de dinero para que vos puedas trabajar en Venecia, sobre todo que era un puerto y un lugar donde se hacía mucha, en lo que se denomina el mercantilismo, desde el punto de vista económico, y los prestamistas hacían firmar, en esa época, antes no, antes se prestaba y funcionaba el famoso crédito de palabra, ¿no? Donde se creía en el otro, de ahí viene la palabra crédito, pero en esta época, puntualmente en la que está contextualizada el Mercader de Venecia, se ve como en los contratos de préstamo, si vos no pagabas, suponete en un determinado tiempo, te cortaban una mano, te cortaban un brazo, o sea, al punto, ¿no?, que si vos no pagabas el préstamo te mataban. Y esto estaba contractualmente, o sea, era un contrato. Y cómo esto, hoy en día, obviamente, por más que nos siguen rompiendo la cabeza, si vos pedís un préstamo, pero nos siguen matando igualmente en forma indirecta, pero no aceptarías nunca firmar un contrato en donde permitas que te corten un brazo o una pierna porque no pagaste. Entonces, es como decía Nicolás, estas cuestiones fueron cambiando con el tiempo y creando conciencia social de lo que es justamente tender al bien común. Y de eso se trata el concepto de ética al que va a concluir de alguna manera Aldous Levinson, ¿sí? Voy a arrancar, tenemos 7 minutitos, voy a arrancar con un poquito de esto, porque es un poco largo, pero se ve porque es un poquito clara mi diapositiva. Sí, se ve, profe. Bueno, muchas gracias. Ok. Sí, profe, perfecto. Bien, fíjense que acá nosotros vamos a decir que la ética en principio es una parte de la filosofía. ¿Sí? Y la ética dentro de la filosofía es una ciencia, por así decirlo, ¿no? Porque no es una ciencia, pero es una disciplina que trata de la moral y las obligaciones del hombre. Hay autores, como por ejemplo Scholz, que uno dice que la ética se ocupa de acciones y prácticas dirigidas a promover el bienestar. Un segundo, ¿por qué? Ahí está. De la gente, ¿sí? Como decía recién Nicolás, en buscar condiciones para una vida buena, para vivir mejor, para decirlo de otra manera, ¿no? Y en la necesidad de normalizar esta conducta sustentada en valores que permitan una correcta convivencia. Pero bueno, el tema de la ética tiene toda una historia, digamos, filosófica, por así decirlo, que por ejemplo Sócrates, que es el primer filósofo de la historia de la humanidad, porque antes se llamaban sofos, se llamaban sofistas, se creían sabios, y Sócrates dice, no, a lo sumo podemos ser filósofos, que filósofo significa amante de la sabiduría. Filo es amante, por eso se hablaba siempre en la antigüedad, mis abuelos, los abuelos de ustedes, un filito filos significa amor. Y Sofía, con PH, significa sabiduría. De ahí viene filosofía como amor a la sabiduría. Entonces Sócrates dice, no podemos ser sabios, no podemos ser sofos. De ahí viene la persecución hacia los sofistas y demás, porque no podemos saber todo. En tal caso, cada día, y esto les va a ocurrir a ustedes, nos ocurre a nosotros, a todos,
todos los días aprendes. ¿Sí? Y no podés decir, uy, yo sé todo, ¿no? Cada vez, como decía Sócrates, cuanto más sabemos, más nos damos cuenta que no sabemos. Pero bueno, respecto a la ética, ¿qué nos dice Sócrates? Que el bien, digamos, era como un escalón sostenido por el conocimiento. Sócrates planteaba que el bien estaba dado por esto, por el conocer, por la sabiduría. Bien. Por otra parte, Aristóteles, que a ver si alguno sabe algo de filosofía, yo estudié filosofía en la UBA también, pero además que no la terminé esa carrera. Pero bueno, a ver, ¿quién de los... Ustedes saben que Sócrates, hay discusiones si existió o no existió, si fue un invento de... ¿Quién fue seguidor en el supuesto caso de que sí haya existido Sócrates? Porque no hay ningún escrito que haya dejado Sócrates. Los escritos de Sócrates se conocen a través de otro filósofo. ¿Quién fue? Ahí se me quedaron todos callados. Me quedan 2 minutitos. Ahí pusieron en el chat que Sí, Platón, creo. Exactamente, Juan. muy bien para el que lo No, pero lo puso. dijo, Platón. lo dijo Juan. ¿Qué, Nico? Lo dijo Juan Miranda en el chat, no es que Sí, lo dije Juan yo, Miranda. Muy solamente. bien, Juan. Muy bien, Juan. Es interesante que participen, porque yo tomo nota de los que participan. Bueno, decía, Platón es el seguidor de Sócrates, muy bien. Y de hecho, todo lo que se conoce de Sócrates se conoce a través de los escritos de Platón. Platón, entre ellos, para que ustedes, para conocimiento de ustedes, porque la ética está atravesado en todos los aspectos de nuestra vida. ¿Sí? Entonces, Platón escribió La República, ya en el siglo V antes de Cristo. Y yo siempre digo, ¿no? Si Platón volviera a vivir, se muere a los 2 minutos, porque lo que planteó en el siglo V antes de Cristo, todavía hoy no se aplica en las democracias. ¿No? Ustedes saben que el término democracia viene justamente del griego. Demos, kratos, que es gobierno del pueblo. Bien. Pero en este trabajo pasamos a Aristóteles. Aparentemente Platón no habla mucho sobre la ética, y Aristóteles fue posterior a Platón, o sea, viene Sócrates, Platón, Aristóteles. Bien. Aristóteles, que de hecho durante toda el cristianismo, los textos de Aristóteles se consideraban sagrados, no se podía contradecir a Aristóteles, fue una de las causas por las cuales investigadores como Copérnico, como Galileo Galilei, que fueron condenados a la hoguera por hacer una contradicción de muchas cuestiones que planteaba Aristóteles. Bueno, Aristóteles sostenía que el propósito más alto del hombre era sostenido por la autorrealización. Y vuelve a aparecer acá la razón. Mientras que, como dijimos antes, Sócrates lo denominaba que el bien estaba dado por el conocimiento, Aristóteles lo plantea más que nada como la razón. Hay más. Bien. Acá estoy. Bueno, gracias. Esta es la macana con este tema. Pero bueno, ya di aviso a todo el equipo que tuvimos ese inconveniente. Así que cualquier cosa, el próximo lunes que le toque conmigo, si hoy nos quedó algo pendiente, lo retomamos, ¿sí? Bueno. Ya admití a todos los que estaban en espera, cualquier cosa me avisan, ¿sí? Así sigo. Ahí, más. Listo. Compartiendo donde estaba. Acá.
Si no, a ver, le voy a pedir, puede ser que le pida, a ver, espérenme. No puedo, vamos a tardar mucho tiempo. Bueno. Ya, a ver. Ya se está viendo, profe. Sí, no, un segundo, que quería pedirle a alguien, o podría ser Nicolás, no sé si estarías dispuesto, a ver si puedo pasarte la posta para que admitas al compañero. Pero no puedo. Bueno, si no me voy a retrasar mucho. Para ser como un coanfitrión. Claro, pero no se me va la pantalla. A ver. No tengo problema. O sea, si no- Bueno, mi vida, pero cualquier cosa me avisas si hay alguien más, dale. Ah, ya están casi todos. Ok. A ver. Sí, porque no encuentro no quiero perder el tiempo, ya perdimos bastante. No encuentro bueno, esto está, ¿no? Bueno, acá habla de los estoicos, que es otro grupo de pensadores, también griegos, que hablan de que la ética impulsaba el bien, lo ligaban con el hombre y el universo, y hasta que aparecen los católicos, o en su momento, bueno, en realidad los cristianos, que en donde empiezan a plantear que el bien solamente tiene que ver con la idea de Dios, con la idea de lo que está bien según la perspectiva de la religión, digamos. Porque mientras estoy admitiendo gente. Bueno, ay, perdón. ¿Están todos admitidos? ¿Hay alguien que no? Ok. Y que el mal tiene origen en el pecado original y todas estas cosas que hoy pasaron a ser un poquito folclore, ¿no? No estoy, el que tiene esas creencias, tiene todo el respeto, no estoy planteando que esté mal, digo, son distintas miradas. Pero, como bien dijo hoy Nicolás, nadie define el conflicto entre el bien y el mal, o sea, qué es el bien y qué es el mal, y entre comillas. En este caso, este autor, Locke, sostiene que lo correcto sería el bien y lo incorrecto sería lo que está mal, que tiene que ver con la ley. Y en principio hacer el bien era hacer lo conveniente al interés social. Por otra parte, Kant, otro de los filósofos importantísimos de nuestra historia, no digo nuestra historia argentina, nuestra historia mundial, historia de la filosofía, Kant habla de la ley moral y surge del deber por el amor al deber. ¿Qué quiere decir esto, no? Kant es muy interesante abordarlo, entre otras cosas, porque es muy, obviamente, su obra es inmensamente grosa como para en una clase poder abordarla, pero hay algo muy, muy interesante que siempre me quedó de Kant, y se los transmito más que nada para que lo piensen. Él habla de que las obligaciones morales están por encima de las obligaciones prima facie. Cuando nosotros, gracias, que una chica me espera, dice, bien, pero no la tengo. Sí, pero no me figura mi vida. ¿Habrá entrado ya, Magalí? Bueno. Profe, disculpe. Sí, mira. Quería avisarle que no está más compartiendo. No, ya sé, estoy hablando sola. Está.
Ah, está bien, está bien. No necesito, para hablar de filosofía no necesito ningún power. Kant les decía que habla de las obligaciones morales y las obligaciones prima facie. Y nos plantea que las obligaciones prima facie son aquellas que no se pueden dejar de hacer. Por eso las llama prima facie. Son aquellas que las tenemos en primer lugar. Prima facie significa eso. Pero, ¿qué pasa con las obligaciones morales? Y él pone ejemplos, pero yo le voy a poner un ejemplo más llevado a la cotidianidad. A ver, si ustedes van corriendo a su trabajo, llegan tarde, y prima facie tienen que llegar a ese trabajo. Pero resulta que, no sé, viven en Mar del Plata, van por la ruta costera y ven a alguien que se está ahogando. ¿Qué es lo que harían? Ustedes tienen que llegar al trabajo y llegan tarde. Llamo al 911. ¿Cómo, mi vida? Llamo al 911, profe. Ah, Sí, bueno. Llamamos lo que se bien. pueda. O en realidad llamo al trabajo y si yo sé nadar, le intento socorrer también. Bien, ¿quién dijo eso? Martín, espere que estoy justo con la cámara. Como usted estaba proyectando, ahí está. Martín, eso es lo que dice Kant, que hay que hacer. Sí, María, es común. ¿Cómo? Si uno sabe nadar y lo puede socorrer, lo socorrería y después llamaría al 911 o en el trayecto de que uno lo ve, llamaría al 911 e intentaría socorrerlo. Muy bien, claro. Fíjense, pero que en la época de Kant, obviamente, no existía el 911. ¿Está? Entonces, claramente lo primero que Kant plantea que el ser humano debería ser solidario, ¿no? Cosa que hoy está tan olvidado, y que primero deberíamos olvidarnos de las prima facie y que en primer lugar están las obligaciones morales. Obviamente, la sociedad de hoy nos lleva a veces a olvidarnos de las obligaciones morales, o delegarlas, o por ahí vemos, si alguien ya fue a socorrerlo, seguimos con nuestro camino. Pero no olviden que por encima de las obligaciones prima facie tienen que estar las obligaciones morales. Y esto se los digo con una actitud absolutamente convencida, ¿no? Porque fíjense, si ustedes, que muchas veces yo se los dije, desde que, no a ustedes, este grupo, sino en general desde que empezó la pandemia, muchos estudiantes se ponían ansiosos, profe, pero no pude llegar al 4. Digo, chicos, ¿están con vida? Como dice Calamaro, me tocó ver a mi alrededor paranoia y dolor. ¿Y a qué voy con esto? O sea, estamos viviendo, independientemente de la crisis económica, además, que surge por varias razones, pero entre ellas por la misma pandemia, se agudiza, pero la crisis de supervivencia, por así decirlo, que ocasionó esta pandemia, ver a nuestro alrededor gente que muere, gente enferma. Entonces, ¿cuál es la obligación moral? La obligación moral es, primero, si tenemos a alguien con COVID, o si tenemos COVID, es ocuparnos de eso. Y bueno, lo demás puede esperar, ¿sí? Obviamente, como yo siempre digo, es muy fácil decirlo. El trabajo no puede esperar a veces. El estudio sí. Yo siempre trabajé y estudié. Perdón, acá me figuran alumnos que están en la sala de espera, pero no, cuando quiero darle ingreso no puedo. Acá está, ya está. Pobrecitos. No me lo mostraba. Bueno, ahora sí. Entonces, ¿está claro eso? Lo que plantea Kant. Entonces, por eso es que acá parecería como un
Ustedes pueden ver la aplicación, pero yo no. Esperen, porque acá se me tildó de nuevo esto. Ahí ven, sí. Por eso él habla de deber por el amor al deber, ¿sí? Esto de amar lo que corresponde hacerse. Bueno, Rousseau sostiene que el hombre es naturalmente bueno, cosa que otros filósofos plantean que no. Bueno, Lacan, que se basa todo en el tema de lo simbólico y en la cuestión psicológica. Digo porque esto es muy largo para después lo leen tranquilos, porque a lo que queremos llegar, si puedo después les paso este Power o en PDF, si tengo acceso a la página a archivos, ¿sí? Bien, este es un poquito largo. Y yo quiero llegar a algo. Porque esto ahora lo vamos a abordar en el otro PowerPoint. Bien. Por lo tanto, volviendo a la ética respecto al análisis organizacional, recuerden que la ética no es negociable. No podemos hacer algo que desprestigie a nuestra profesión, que esté mal, digamos. Que esté mal, como decía Nicolás hoy, qué es lo que está mal y qué es lo que está bien. Ahora vamos a ver. Bueno, acá el autor hace un poco una historia, ¿no? O sea, plantea desde qué época se empieza a plantear qué es lo que está bien y qué es lo que está mal para llegar a lo que hoy, a esta construcción social que tenemos hoy. Por ejemplo, la aplicación de la responsabilidad social, que lo van a ver después con más detenimiento cuando vean la materia de dirección general. El tema de los derechos humanos, que empezamos a estudiar derechos humanos. Yo empecé a estudiar derechos humanos cuando empecé en esta universidad, que fue después de la dictadura, justamente, cuando tuvimos un gobierno democrático y empezamos a ver el tema, el Pacto de San José de Costa Rica y todo el tema del derecho humano, que antes no se respetaba. La importancia de la mujer en el trabajo, y ahora también del colectivo de las sexualidades disidentes, el tema del cuidado de las personas. Hoy se habla de abandono de personas si vos no cuidás a una persona con discapacidad, o un menor, o una persona mayor. El tema de la discriminación, la protección que debe hacer la familia, la escuela, el Estado, de los jóvenes hasta los 18 años, que no trabajen, en teoría. Lamentablemente tengo muchos estudiantes de secundaria que están trabajando de manera precaria, y siempre han trabajado, ¿no? Los chicos. Mi padre trabajaba de los 6 años, sus padres, sus abuelos seguramente, pero últimamente hay toda una tendencia a que puedan terminar sus estudios y no deban trabajar. Bueno, ¿por qué es importante hablar de ética? Más allá de todo esto que les estoy planteando, o sea, la discriminación, el descuido del medio ambiente, la falta de seguridad industrial, por ejemplo, las condiciones de trabajo, todo esto tiene que ver con la ética. La invasión de la propiedad privada, o de la vida privada, perdón, por la organización. Acá hay un ejemplo de un estudio de campo realizado por Elliot Jack. Bien, respecto a nuestra profesión, nosotros tenemos que tener respeto. Esto es parte de la ética fundamental, respeto por nuestro cliente. No podemos, por cuestiones éticas, como planteé al principio, yo dije, por una cuestión ética no voy a dar nombre de las empresas en las cuales hice análisis organizacional, ¿sí?
aunque obviamente el que ve mi currículum está, pero no me interesa, no es ético. Entonces, ni tampoco plantear sobre lo observado al cliente. Tenemos que, como profesionales, si nos dedicamos al análisis organizacional, ayudar a la búsqueda de una solución, si es que hay un problema en la organización. Alentar el vínculo colectivo dentro de la organización y generar confianza. Bueno, lo que plantea, ahora más allá de esto, esperen que dejo de compartir, que independientemente de todos estos conceptos que se fueron manejando a través de la historia de la humanidad, hoy día inclusive, hoy nos encontramos con que por ahí una sociedad, en Arabia, en Afganistán, bueno, no voy a decir nombre de países, pero en algunos países, perdón, que es fuerte lo que voy a decir, se viola en manada a mujeres para hacer determinados trabajos que los hombres no quieren hacer, como por ejemplo la búsqueda de un material para los celulares, que se tienen que meter en una cueva y los hombres no, bueno, y las violan en manada. Y uno dice, ¿esto es éticamente correcto? Eso tiene que ver mucho con el tema de la sociedad. O sea, bien, a esto quería llegar, Nicolás. Fíjense. Obviamente nosotros, desde este punto de vista, de este lado del planeta, o al menos acá en Argentina, sí, creemos que es sumamente inmoral e ilógico y tendría que estar penado. Y el ejemplo que vos das seguramente hablas de Oriente o de esa zona que sí, las mujeres, lo que es materia de derechos y eso, están muy desprotegidas. exacto. O sea, ya de por sí las hacen andar con el tema de los velos, no sé cómo se llama eso, que se tienen que tapar casi todo el cuerpo y eso. Y uno dice, no lo puedo creer. Y en esos países está aceptado porque fue siempre igual, aunque está empezando a haber un cambio, pero... Exacto, porque... bueno, ahí les voy a plantear algo muy interesante lo que planteas. Me gustaría escuchar a otros también, pero hay una cosa importante que me gustaría que tomen nota, que hay que diferenciar entre lo éticamente correcto y lo que está naturalizado. Normalmente, naturalizar significa ver como natural algo. Hay determinadas culturas que ven como natural algo, porque están acostumbrados a que esto ocurra, pero no significa que éticamente se esté bien. A ver, en otras palabras, independientemente de la naturalización que haga cada cultura de determinadas actitudes, perdón, pero hay bochinche. Gabriela. Independientemente de la naturalización de determinadas conductas en determinadas sociedades, o determinadas culturas, mejor dicho, lo éticamente correcto no es similar, no es sinónimo de naturalización. ¿Y a qué voy con esto? Más allá de que creamos que esto solamente ocurre, y hay algo que a mí me sorprendió muchísimo, lo investigué, todo lo que yo les planteo a ustedes está en base a investigaciones, no es porque a mí se me ocurran ni son opiniones. Todo lo que yo planteo es porque lo investigué. Y hay algo que a mí me llamó poderosamente la atención, porque uno cree que por ahí el tema de la mujer es en Oriente más, entre comillas, castigada o más subyugada o sigue sufriendo una fuerte violencia, no solamente la violencia intrafamiliar, sino violencia del hombre, la violencia machista. Y con la ablación de clítoris, con todas estas cuestiones. Pero ustedes saben que
a través de una investigación que tuve que hacer respecto a la prostitución infantil, porque yo estoy haciendo una maestría en ciencias sociales, en sociología, y un doctorado en sociología también, entonces me aboqué al tema de la mujer. Y resulta que, viendo el tema de prostitución infantil, y resulta que el país que más prostitución infantil tiene, y infantil o de menores, ¿no? Y encima, el uso de este servicio no es penado como una pena mayor, es Estados Unidos. Y uno cree que como es un país supuestamente desarrollado, y como no es con la cultura que creemos que es la que, como son, suponemos que son, no me sale el término en este momento, ayúdame Nicolás, que me planteaste lo de la mujer. Más estricto, más estricto. Claro, puede creemos ser, que es más rigurosos. liberal, que Sí. no le impone cuestiones sociales, gracias Martín, a la mujer, creemos que son buenitos. Y no son buenitos, porque esto es peor que pedirle a una mujer que se ponga un velo. ¿Mm? Y resulta que hay una asociación de países que firmaron un convenio en contra de la prostitución infantil y el abuso de menores, y Estados Unidos no quería firmar este convenio. Lo obligaron, ¿no?, a firmar. Y entonces ahí te das cuenta cómo a veces crees, como la película Mi nombre es Han, si la vio alguno, él dice, soy musulmán, pero no soy terrorista. Muchas veces nos hacen creer los medios que el Islam, que son todos terroristas. A ver, mientras supuestamente el Islam derrumbaba las Torres Gemelas, este otro país mataba cientos de niños en el Islam y nosotros no nos enterábamos, eso no tenía publicidad. Es como decía Baglietto, en el diario no hablaban de ti ni de mí. Hay sociedades que parecerían estar invisibilizadas, ¿sí? Y otras fuertemente, qué grave que fue esto. ¿Sí? Todos los seres humanos, todas las personas, tenemos los mismos derechos, todos. El derecho a ser respetado, el derecho a ser amado, el derecho a ser considerado. ¿Sí? Obviamente cada uno en su rol y en sus cuestiones, pero volviendo a Aldous Levenson y a la ética, entonces, independientemente de todas estas cuestiones, Levenson lo que dice es que la ética es tender al bien común. Profe, ¿le puedo hacer una consulta sobre eso? Sí, querido. Porque lo que decía usted recién de esto de que algo esté normalizado no quiere decir que sea ético. Naturalizado. Naturalizado, perdón, que no sea Sí. ético. ¿Cuál es el lineamiento central de la ética? Porque, por ejemplo, abstrayéndonos un poco de los seres humanos, que tal vez es más evidente que si maltratan a una mujer o todo esto que hablaban recién es un horror. No sé, por ejemplo, como un ejemplo tonto se me ocurre que, por ejemplo, acá comer carne es algo natural y en la Ahí India está. la vaca es un ser sagrado. Entonces, Exacto. ¿cómo yo me puedo abstraer, digamos, de la cultura específicamente y decir esto es ético o no es ético? Imposible, claro que sí, Octavio. Y de hecho eso del tema de cultura lo van a ver con el profesor Alberti, sobre Shane y la cultura. Obviamente es imposible poder corrernos de la cultura, ¿sí? Pero si consideramos que lo éticamente correcto es tender al bien común y que matar, por ejemplo, cuestiones básicas, matar está mal, o sea, por más que esté naturalizado en determinados países, violar está mal, ¿eh? Entonces, acá sí cobra un cierto significado, a mi juicio, ya aquí poniéndole cuestiones
obviamente basadas en investigaciones, pero estoy hablando con términos míos. Matar está mal, violar está mal. Acá, en la China, en la India, en África, en Europa, en Estados Unidos, por más que esté por ahí en algunos países naturalizados. Ya ahí lo que vos planteás es un hilo un poquito más finito, Octavio, porque es una cuestión de creencias y cultural el tema de comer carne o no comer carne. Que de pronto, cuando hablamos de tender al bien común, en mi opinión, hablamos entre las personas, ¿sí? Independientemente obviamente, estamos también manejándonos con el tema de la responsabilidad social, que la responsabilidad social no solamente tiene que ver con el medio ambiente, porque muchas veces asociamos el término la RCE con el medio ambiente, con el respeto del medio ambiente, sino respeto hacia todo, hacia las personas que trabajan dentro de la organización, fuera de la organización, y el medio ambiente también el respeto por los animales. Hoy se habla, por ejemplo, ya me voy de este autor, pero por si a alguien le interesa leer o ver algunos videos de Daraway, Hannah Daraway, después se los paso bien cualquier cosa la próxima, porque me acuerdo muy bien cómo se escribe, que habla del cyborg, ¿no? Y bueno, ella plantea, entre otras cosas, es una mujer feminista, pero plantea, entre otras cosas, y es lo que está pasando hoy en día, que tenemos que convivir en una sociedad donde tenemos el género animal, vegetal, mineral, las personas y la tecnología. La computadora también es una proyección de mí mismo. Y hoy lo estamos experimentando. Es como que pasa a ser otro género más. Creado por el hombre, obviamente, es un género cultural. Haraway, ahí está, Donna, ahí está, me salía Hannah. Exacto, muy bien, Juan. Es Donna Haraway. Y esto lo abordé en una materia, en mi maestría de sociología, que era sociología de la sexualidad, y me encantó esta mujer. Bueno, y después tendría mucho para hablar sobre el tema de las brujas, que está buenísimo. Pero vamos a retomar un poquito sobre ahora el tema de, esperen, ¿dónde lo tengo? Espérenme un cachito que tengo que irme acá. Me estoy quedando sin tiempo de nuevo. ¿Tienen algún inconveniente que nos volvamos a conectar, aunque sea para ver el tema de... Espérenme. ¿Están ahí? Sí, Sí. profe. Sí. Profe. Bueno. Son las 4:10. Sería sencillamente para explicarles cuál es el rol del analista, y nos conectamos 1:30 y seguimos hasta las 5 si es que no tienen inconvenientes. Si no, arrancamos enseguida y terminamos cuando terminemos. Pregunto. Profe, yo prefiero que continuemos, que sigamos ahora. Bueno, el tema es que me quedan 8 minutos. Por eso lo podemos a conectar en otro Zoom. Bueno, hacemos una cosa entonces. Nos desconectamos ahora antes, así. Yo busco el archivo porque no lo podía abrir, y traten de entrar enseguida y terminamos, si podemos, un poquito antes, ¿sí? Sí. Me muteé un poco la imagen para que me funcione bien, porque se me tilda esta computadora también. Discúlpenme. Bueno.
tengo que mientras están ingresando. Ahí está. Ahí está. Bien. Listo. Bueno, vieron que el otro día, con el profesor Alberti, algo vieron de esta definición, ¿sí? Que es la definición que plantea Aldous Levenson respecto a esperen que esta cosa, ahí está, a lo que es el análisis organizacional. Y él nos dice que es un proceso de cambio. ¿Sí? Es un proceso de cambio que tiene que estar pactado contractualmente. ¿Qué significa esto? Que tiene que haber un contrato entre los miembros de la organización, de un sistema organizacional, ¿sí? Y un analista independiente. Este analista independiente, que puede ser una persona, puede ser un equipo, puede ser una consultora, lo que plantea este autor es que no tiene que pertenecer a la empresa, ¿sí? Que tiene que ser independiente. Y que obviamente va a ser considerado un agente de cambio externo. Estos detalles son importantes para poder encarar el problema. ¿Sí? Cuando se convoca a un grupo o a una persona como analista externo, es porque la organización estima que existen problemas, detecta que existen problemas que le obstaculizan el normal desarrollo de su función, de su trabajo, de su negocio. Pero obviamente puede ser una organización que no sea empresa, ¿no? ¿Por qué es importante el contrato? Y acá sencillamente, meramente les voy a comentar, en una de las empresas que yo hice un análisis organizacional, como decía el otro día el profesor Alberti, normalmente uno consigue este tipo de trabajos por contactos. Entonces, como se me había contactado, yo no firmé un contrato. Bueno, cuestión que después de 6 meses de arduo trabajo, el que me había convocado a mí era el gerente general, y cuando yo voy a entregar mi informe, el gerente general había sido despedido, cambiado de regional, de sector. Entonces, ¿a quién le entregaba mi trabajo? Y por ende, ¿a quién se lo cobraba? ¿No? Entonces yo, el informe lo dirigí a la gerencia general, sea quien estuviera. Pero después de 6 meses de trabajo arduo, habiendo dejado otros trabajos para enfocarme fuertemente en este análisis de un sector de la organización, estuve otros 6 meses para cobrarlo. Porque como no había un contrato firmado, tuve que, obviamente, mostrar y acreditar realmente mi trabajo y mi función y todos los meses que había abocado a este trabajo. Bueno, entonces tengan en cuenta esto, es muy importante el contrato. En este contrato, a ver, por favor, si pueden silenciarse. Bien, porque el contrato le da legitimización a una relación de colaboración voluntaria. ¿Y qué quiere decir esto de la colaboración voluntaria? Que si nosotros necesitamos acceder a determinada información y la empresa no, o el sector que estamos analizando, abordando, no nos no está dispuesto a darnos esa información, no podemos obligarlo ni obtener nada
por otras vías. ¿Mm? ¿Se entiende esto, no? O sea, no podemos ser espías, entre comillas. ¿Mm? Solamente podemos abordar lo que voluntariamente nos dan para examinar. Y obviamente todo esto va a tender a desarrollar la comprensión de los aspectos interpersonales, organizativos, productivos, políticos, axiológicos, contextuales, que afectan el desarrollo de la organización y obviamente la realización de sus miembros. Todo esto, por eso hablábamos antes de ética, involucra y compromete un sistema de valores. Bien, si delimitamos el campo del analista, hablamos de que es una teoría referida a un objeto de conocimiento, posee un método de investigación y tenemos que plantear estrategias de cambio de las conductas y de las organizaciones. Y a su vez, es una práctica profesional. ¿Cuál es el rol del analista, entonces? Bueno, el analista tiene que ser independiente, o sea, no tiene que estar comprometido sus valores con los valores de la organización, tiene que tener un carácter analítico de la función, por eso es interesante utilizar el método científico, tiene que haber una relación colaborativa entre analista y cliente, neutralidad, perdón. Si quieren le pueden sacar una fotito a esto por las dudas, porque este segundo power, el primero es mío, este es del profesor Alberti, y bueno, yo no sé si él lo va a querer compartir en la página. ¿Sí? Ustedes tienen que hacer el proceso de aprendizaje leyendo, pero esto es para facilitar la comprensión. Por otra parte, vamos a ver que siempre que abordemos una organización con el fin de efectuar un diagnóstico y plantear estrategias, va a haber tensiones entre la innovación y el conservadurismo, o sea, lo que está aceptado e institucionalizado en la organización, que siempre se hizo de una misma manera, y uno por ahí plantea innovación, siempre va a haber tensión en esto. También entre la descentralización y la centralización, entre la flexibilidad y la rigidez, entre cuestiones democráticas y aristocráticas, la equidad y la inequidad, cuestiones transparentes y cuestiones no tan transparentes, opacas, entre lo racional y lo irracional, cuestiones formales e informales, entre política y técnica. También va a haber tensiones entre el conocimiento y la ignorancia, porque a veces se hacen las cosas mal por ignorancia, porque no se conoce cómo hacerlo bien. Entre la omnipotencia de aquellos que dicen esto se hace así porque yo lo digo, y la impotencia. Y entre la cooperación y la competencia. También entre el orden y el desorden. Y respecto a los proyectos que uno plantea y la resistencia que tenga la organización al cambio. Bien, si nosotros no tenemos en cuenta que existen y siempre van a existir estas tensiones, aparecen paradojas en las organizaciones, ¿sí? Y nos podemos plantear que no puede haber visión compartida sin la posibilidad de disentir. Como que no puede haber consenso sin descenso. Que no puede haber participación sin una genuina posibilidad de elegir no participar. Que no hay
apoderamiento sin un claro sistema jerárquico de autoridad, que no hay autonomía sin límites, no hay cooperación sin competencia, no hay negociación sin pérdidas, no hay alineación sin conflictos, no hay proyectos sin resistencias, no hay cambio sin invariancia, acá estoy leyendo nada más, no hay expectativas sin decepciones, no hay innovación sin riesgos, no hay aprendizaje sin errores, y no hay errores sin costos. Tampoco hay información sin ruido. Bien. Por hoy vamos a dejar aquí. Yo sé que hay algunos que no se pudieron conectar ahora este último tramo. Les pido si alguno se acuerda, voy a pasar rápidamente lista, porque al menos hay 4 o 5 personas que no están ahora, pero estuvieron. Doy fe, porque teníamos 40 y pico. Así que muchas gracias por su escucha, espero que les haya servido la clase, estoy buscando mi regla, pero no la encuentro. Y espero que... ¿Le hago una consulta, profesora? ¿Qué, querido? El PDF del suyo, ¿lo podría pasar por mail, si no? Sí, no, yo lo voy a subir, pero esperen un segundito, por lo menos un par de semanas hasta que se normalice todo el tema de sistemas, ¿sí? Por ahí lo puedo subir enseguida, depende. Yo ya mandé a avisar que había problemas para subir los archivos. Profe, esta última Filmina del profesor Alberti está en una fotocopia, está en la fotocopiadora de Tecnocopy, creo, porque es una Filmina vieja, de hace años. Sí, porque Lemenson es un clásico, digamos. Es como les nombraba hoy Shakespeare, o como les puedo nombrar a Sócrates. Hay por eso o Kant. Si hay está por autores, la universidad, por ahí lo puedo pedir porque está. Bien. Acosta,